nutricionista, nuestra querida Camila, que ya nos acompaña. Gracias, Camila, por venir para hablar de un tema que es primaveral, veraniego, las frutas. Bien, ustedes, buenos días. Bien. Frutas. ¿Cuál es la favorita de ustedes acá? ¿Hay alguna que te guste? No, está la que a mí me gusta a mí. A mí me gusta la cereza mucho y también los duraznos, la sandía, la piña. ¿Frutilla? ¿Tú? Todas, menos los melones. Yo también como harta fruta, pero me quedaría, yo si tuviera que elegir una, la sandía. Me quedaría como con la sandía. Oye, no como trajimos favorita. sandía, no la verdad, porque está súper cara. Ya. No sé cómo has visto el tema del precio en Talca. Acá está como 4.500. Mira, no he ido al CRE hace días, así que no tengo ni idea cómo está la sandía. Pero por lo general empieza a bajar en enero, cuando empieza a haber mayor productividad por parte de los agricultores, empieza a bajar el precio de la sandía. Entonces vamos a hablar de las frutas que tenemos hoy día acá. Primero, ustedes mencionaron que si podíamos comer la cantidad de fruta que nosotros quisiéramos. Es buena pregunta más que ¿Cierto? nada. Como Cuando uno libre escuchaba demanda. eso. De que Exacto. podemos, de que sea bueno es otra cosa. Exacto. Es otra cosa. La fruta no es a libre demanda, Oh. ¿ya? Y depende de los requerimientos que nosotros tengamos como dependiendo de nuestras actividades diarias, ¿cierto? Obviamente que si somos personas que sufrimos de diabetes, de resistencia a la insulina o que tenemos objetivos específicos como la pérdida de peso, no podemos comer la fruta de libre demanda, ¿ya? Es muy importante también sí mencionar que muchas personas sienten miedo del consumo de fruta, producto que tienen el conocimiento que la fruta tiene el azúcar que se llama fructosa, ¿cierto? Y muchas personas tienden a tenerle miedo a esta fructosa, la cual no es preocupante porque si la consumimos en cantidades moderadas, porque es de lenta absorción y forma parte de las frutas. Grave es si nosotros encontramos las diferentes fructosas, que es el azúcar de esta fruta, adicionada de forma camuflada en los diferentes productos. Camila, pero ¿qué pasa con las personas que, bueno, acá vamos a hacer un ejercicio en realidad para quienes ya igual tienen el hábito de un consumo de fruta, pero hay mucha gente que en realidad no come nunca fruta. Exacto. Así de crudo. Que no se compra. O comen, pero muy poco. O compran y se les pudre en la casa. O solo en jugos. Exacto. En jugos que son a veces artificiales la mayoría. Por ejemplo, jugo en polvo, jugo en néctar, que no reemplazan por ningún lado la fruta. A diferencia de otros jugos que eso sí son de buena calidad, pero tenemos que elegirlos muy bien. Claro ¿ya? que sí. Oye, y entre paréntesis, ya que tocamos el tema de los jugos, acá por ejemplo tenemos melones. Sí. Con este melón uno puede hacer fácilmente 1 litro, 1,5 litros de jugo. Exacto. Natural, 1.000 pesos versus una bebida Sí. que cuesta los mismos 1.000 pesos. Entonces ahí volvemos a la premisa de alimentarse bien, no es más caro. Pero No. déjame antes de que No, responda en este eso. caso. En este caso, claro. Lo que pasa es que, mira, ahí estamos mostrando el melón, tenemos acá arándanos, tenemos damascos, tenemos duraznos, tenemos cereza y hay muchas más frutas que podríamos tener acá para el ejercicio un poco. ¿Existe alguna fruta? Mira, vamos a tratar de simplificar un poco la conversación. ¿Existe alguna fruta que sea de libre consumo? Es decir, que yo pueda comer y mientras más coma, al final Ningún exceso es no bueno. me complica. No. Tenemos que hacer la diferenciación en el caso de las verduras, que sí existen verduras de Ya. libre consumo, que son todas las de verde, hoja verde cruda. Perfecto. Sabemos la lechuga, los berros, el pepino, el apio, el cochayuyo, la rúcula, ¿ya? Ya. Son de libre consumo. Las demás, que son las de colores, son de consumo moderado y es por eso que tenemos que medir las cantidades que vamos a consumir. Ya, dependiendo de si vamos a consumir una taza completa que tiene 4 dedos de altura, si vamos a consumir 3/4 partes de una taza o media taza, dependiendo de nuestros requerimientos. Ya, perfecto. Entonces, dado lo que tú estás diciendo, no hay ninguna fruta que sea Exacto. de libre Todas las consumo. frutas tenemos que consumirlas en las porciones que nos corresponde y el número de porciones de fruta que vamos a consumir el día depende de nuestros requerimientos. La recomendación general de fruta, es decir, para todas las personas sin considerar estado nutricional ni enfermedades, son 2 porciones de fruta en el día, que vendrían siendo siendo aproximadamente, por ejemplo, un durazno de cabe en la palma de la mano y corresponde a una porción. Eso te quería decir, más, que se sigue ocupando el concepto Sí. del puño de la mano. más esta taza que podría ser de cerezas. ¿Ya? Las cerezas pueden ser 15 unidades, 3/4 partes de una taza o 100 o 130 gramos. Lo mismo para todas las frutas. Y en el caso de la hora, yo he escuchado ¿De la uva? que no, la hora. Ah, ya, ya. Del día en el que se consume, he escuchado en algunas ocasiones, no sé si es un mito, que por ejemplo en la noche se recomienda no consumir las frutas por el azúcar que poseen. No sé si es cierto. No es cierto. ¿Ya? El horario no influye.
Dependiendo, digamos, si somos una persona sana, el horario no influye, dado que nosotros vamos a metabolizar los nutrientes de ese producto de igual forma a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche. O sea, Diferente da lo mismo es- que uno lo come en la mañana, así como, O que, en la como noche. golpe nutritivo en la mañana. Exacto, da lo mismo si lo comemos en la mañana, al mediodía o en la noche. Lo que sí tiene diferenciación es, por ejemplo, para los diabéticos. Porque idealmente los diabéticos al finalizar el día, para mantener sus glicemias, se recomiendan productos más altos en proteína que altos en carbohidratos. ¿Ya? Por eso, por lo general, no se deja fruta a los diabéticos en colaciones nocturnas. Oye, otra pregunta que te quiero hacer porque, a ver, ahí para algunas personas pueden ser algunas frutas más ricas que otras, Sí. no todo orden de cosas. Pero la fruta se recomienda servírsela en estado natural, me refiero así como está, o se puede acompañar de algún cereal, Claro. o con avena, o con yogur, o en los tutti frutti. ¿Cómo se recomienda un poco, o cómo es mejor el consumo de fruta? Natural, digamos, no en conserva, no confitada, dado que la conserva obviamente pasó por un proceso y este proceso se le adicionó azúcar, se le adicionó sodio, se le adicionaron químicos, preservantes, conservantes que no conviene su consumo. Lo mismo la confitada, que tiene una gran cantidad de sodio. Ahora, dependiendo de nuestro objetivo nutricional y de nuestros requerimientos, es con qué vamos a acompañar nuestra fruta. Puede ser que una persona, para interrumpir su mañana de 4, 5 o 6 horas, simplemente necesita consumir una porción de fruta que equivaldría de nuevo a una taza de cerezas de este tipo, por ejemplo. Pero ya hablamos como de 15 unidades. Sí, Esa de es una 15 porción. unidades. Eso es una porción, ¿ya? De cualquiera de las variedades que ustedes tienen aquí corresponde a una porción de fruta. Ya, si nosotros tenemos requerimientos más aumentados o vamos a consumirla en el desayuno, podríamos acompañarla de un cereal integral que tiene carbohidratos complejos, que lentecen la absorción de los azúcares totales que aporta la fruta y los carbohidratos, y podría ser, por ejemplo, avena del tipo machacada y no instantánea. Camila, cuando hablamos de frutas en general, ¿todas tienen las mismas propiedades o hay algunas Ya. que se diferencian de otras? Porque también hay personas que tienen enfermedades crónicas que, por ejemplo, no sé, no pueden consumir mucho potasio, les hace mal el Exacto. plátano. Pero hablando de una persona saludable, ¿podríamos detallar un poco los Ya. nutrientes o propiedades que tienen estas frutas? Principalmente nosotros tenemos que diferenciar las frutas, como ya sabemos que cada fruta tiene una porción y esas porciones son equivalentes. Por ejemplo, una taza de cereza es igual a un durazno, es igual a 2 o 3 damascos, es igual a una taza de arándanos, y a esta mitadita podría ser de melón tuna o melón calameño si es muy pequeño. Si es más grande, obviamente tenemos que dividir en más partes. La diferencia que tienen estas frutas es el índice glicémico que tiene cada una. ¿Qué es el índice glicémico? ¿Qué es el índice glicémico? ¿Qué es? Preguntémosle a ustedes qué es el índice glicémico. Es la velocidad en que viaja el azúcar que nosotros consumimos a nuestra sangre, que llega al torrente sanguíneo. Este índice glicémico se ve afectado por algunos factores. A mayor fibra aporta el alimento, menor es el índice glicémico, es decir, más lento llega el azúcar a la sangre, y eso es beneficioso porque nos mantiene más tiempo saciados, y porque también tenemos pic de insulina, que es la hormona que capta la azúcar en la sangre, más leves, ¿ya? Entonces, alimentos de alto índice glicémico tenemos estos dos tipos de melón y también el plátano, ya que no está acá presente. De menor índice glicémico, estos que están acá, y el damasco. Y de mayor índice glicémico, el arándano. Oye, el arándano, bueno, uno sabe que efectivamente tiene propiedades antioxidantes y Exacto. un montón de beneficios. Y qué bueno de repente que conversemos esto, porque siento de que te lo voy a plantear de la siguiente manera. Llega esta temporada primaveral veraniega y uno se da cuenta que en cada esquina de repente están vendiendo una porción grande de cereza, frutilla, arándano a luquita. Sí. Entonces uno evidentemente siente, como lo hemos conversado en otras ocasiones, al decir de que como es fruta, yo como fruta, y en realidad quizás la fruta es beneficiosa para mi cuerpo. Pero sí, efectivamente, quizás desconocemos la cantidad de fruta necesaria para tu Exacto. cuerpo. No es que te comas ¿Cuántas porciones al la porción día? entera de... Se recomiendan 2 porciones de frutas en el día. Ya. Las porciones que yo mencioné, recomendaciones generales. Obviamente esas porciones van a variar dependiendo de los requerimientos de cada uno.
¿ya? Y de verduras 3 porciones, que podemos intercalarla entre de libre consumo o de consumo moderado. Eso es solamente una recomendación moderada. Nosotros podemos consumir más cantidades de verduras, por ejemplo, de libre consumo. Claro, no son nocivas. De fruta, dependiendo de nuestro requerimiento. Sí, Camila, y el juguito tradicional que la gente compra esta misma fruta, los arándanos, y se hacen los juguitos. Sí. ¿Es lo mismo en términos de cantidad? Porque ahí lo estamos mezclando con agua, o puede subir un poco el consumo. Claro, nosotros si vamos a preparar un jugo líquido, ya tenemos varias variedades. Primero tenemos el que es jugo, que significa solamente exprimir el jugo de alguna fruta, de alguna forma, con alguna técnica y beberlo. Bueno, es diluido. La naranja más fácil. Exacto, la naranja, el pomelo, la mandarina, diluirlo con o sin agua, ¿ya? O de las otras frutas con estos extractores, que son unas máquinas súper inteligentes que permiten separar el jugo de la pulpa. Camila, ¿cuál es la diferencia también cuando uno va a buscar un jugo, digamos, a la compra y te dicen, sí, pero es de pulpa? Ya. Ahí hay como una alerta. Sí, hay una alerta. Ya, entonces, déjame detenerme primero en que teníamos el jugo, que era solamente el jugo de la fruta, que le poníamos agua y lo podíamos consumir. Y por otra parte tenemos el zumo. Y el zumo es, por ejemplo, que yo tome mi durazno, le saque el huesillo y lo coloque en la licuadora y lo muela con una pequeña cantidad de agua, ¿ya? Eso ya es un zumo, porque tiene mayor cantidad de fibra, porque tiene la cáscara, entonces tiene un índice glicémico más bajo que el jugo por sí solo. Entonces ahí viene la diferencia cuando en el supermercado a uno le dicen, es un jugo, pero este es concentrado de fruta. Pero en realidad lo que nosotros encontremos en el supermercado va a ser por lo general de mala calidad. Ya, por eso es que siempre tenemos que leer el etiquetado. Y espero que la gente que está hoy día viendo el canal haya visto el capítulo de la semana pasada en que fuimos a visitar el supermercado y dimos una noción de cómo se revisaban el listado de ingredientes de los productos. No, pero está disponible en YouTube. Pero también hay otra cosa que es importante destacar. Bueno, ya sea en la fruta entera como tal o en el jugo zumo, que yo, por ejemplo, me declaro culpable, lo voy a admitir. Le añado azúcar. No. Claro, eso también es importante, porque sabemos que que la fruta ya tiene su azúcar natural, que es la fructosa. Hay frutas que son un poquito más desabridas que otras, ¿cierto? Ahora, tu caso, Jessica, es diferente, porque Jessica es una mujer sana con estado nutricional de normalidad. Entonces, la problemática que habría al que ella adiciona azúcar a su jugo es simplemente el tipo de azúcar que está adicionando. ¿Es un azúcar extremadamente procesada o es un azúcar natural? Miel, esa sería la diferencia. Por ejemplo, miel, panela, azúcar de coco, Camila, otro tipo de producto. Como recomendación, no adicionar. No usarla. Claro, no adicionar. No es necesario, ni en un café, ni en un té, ni en un jugo. No es necesario, pero lamentablemente también tenemos que pensar que hay personas que tienen umbral de la dulzura un poco más alta y también tienen que estar las recomendaciones hechas para ello, pues hay que pensar en todos. ¿Qué tan importante es el uso de la cáscara también en el consumo? O sea, preferirlos con cáscara siempre, ¿no? Sí, preferir con cáscara, igual las verduras. Ya, simplemente hay que tener en consideración higienizar muy bien todos los productos. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la cereza y podría, si hubiese visto una frutilla también sería el mismo asunto. La cereza tiene cavidades, ¿cierto? Sí. La frutilla también es una fruta áspera con cavidades, ¿ya? Pero la diferencia que tiene con el durazno, por ejemplo, es que el durazno es una fruta más grande y nosotros podemos limpiar, digamos, si lo hacemos con nuestro lleva de los dedos, limpiarlo. Sin embargo, una fruta como la cereza o más bien como la frutilla, que tiene cavidades muy pequeñas, nosotros tenemos que idealmente higienizar. Y para eso nos dirigimos a un supermercado, compramos un higienizador pequeñito, en donde se diluye una cucharadita de té, es decir, 5 cc del producto en 1 litro de agua y nosotros sumergimos por 1, 2 o 5 minutos dependiendo del producto, ¿ya? Y con eso nos aseguramos de que ese producto está completamente sano, limpio. No basta lavar entonces. Inocuo. ¿No solamente agua? No solamente agua, porque depende del producto de dónde proviene. ¿Vas a que si tiene o no tiene pesticida? Más allá de eso es con qué tipo de agua fue regado y a qué nivel del suelo está sembrado. Por ejemplo, las frutillas, las lechugas, las hortalizas son productos que crecen bajo la tierra y ras del suelo. Está la famosa echarechacoli. Exacto.
está la famosa Escherichia coli, y es por eso, y muchos otros, es por eso que nosotros tenemos que preocuparnos de la higienización. Nunca consumir frutas sucias. Pero, disculpa, ahí Porque cuando yo visito el CREA, hay papás que sacan los gajos de uva, que sacan las cerezas, que sacan lo que sea y le dan a su hijo que lo pruebe. Y ese producto está sucio. Pasó por toda la línea de producción del regadío. Además, sufrió trazabilidad del transporte. Al embarcarlo, al desembarcarlo donde se está sirviendo, la toma o no de plata. Ya, todo eso es contaminación. Yo lo que te quería decir es que hay gente que tiene el hábito hace mucho tiempo de lavar frutas y verduras con un poquito de cloro. Claro, eso también nos que sirve. compran, por ejemplo, aparte del cloro que a veces tienen para la casa para distintos usos, hay cloros efectivamente que son para alimentos. Sí. Y ahí le echan una gotita, una cantidad de solución de agua y ahí por lo general lavan las frutas y verduras con un poquitito de, sobre todo. Con un poquito de cloro. Sí. Oye, Y el vinagre funciona, por ejemplo, mi papá tiene la costumbre de la lechuga, dejarla remojando con agua y un poco de vinagre. Mira. Es mentira, he Sabes sido que nunca engañada. lo había escuchado, pero podría funcionar porque Tema de sabor, el tema de vinagre la tiene, acidez. sí, porque el vinagre es muy ácido y por eso podría poquito de matar los alcohol. bichitos que tiene. Pero los bichitos visibles, no sé si los bichitos que son diminutos, microorganismos que nosotros no alcanzamos a captar, Oye, mueren con Y eso. cuando la fruta está más madura o menos madura. Bien, ¿tiene buena que ver, pregunta. o no? Sí, súper buena pregunta, Rocío. Porque el índice glicémico, además de verse afectado de forma natural por la variedad de fruta que es, también se ve afectado por el grado de madurez. Y al igual que también los cereales, el punto de cocción. ¿Ya? Ahora, entre más madura la fruta, mayor disponible tiene sus azúcares, entonces mayor índice glicémico presenta. Esto es clave para las personas que son diabéticas. Para las personas que son sanas, no importa tanto. ¿ya? O sea, ¿le conviene más a una persona que no pueda consumir tanta azúcar consumir, por ejemplo, una manzana verde que una manzana madura? verde o roja. Sí, podría ser. Ahí no hay diferencia. No, se tiende a pensar mucho que la manzana verde tiene menos azúcares que la manzana roja. Esa es la pregunta, no Sí, es así. No, la manzana que es verde, aunque esté madura y sigue estando verde, es igual que la manzana roja en cuanto a aporte de nutrientes y de carbohidratos, solamente que tiene un elemento diferente que impide que nosotros al paladar sintamos el sabor tan dulce. Camila, hay personas que a veces van al supermercado y compran estos tarritos con frutas en Conserva. conserva y te dicen, ¿quieres frutita de postre? Y Sí. te abren el tarrito. Sí. Eso es No recomendable. el diablo. Es no recomendable. It's the ¿ya? devil. Porque Eso es el todos diablo. sabemos que las conservas están hechas con excesiva cantidad de azúcar y que tienen sodio, que era lo que mencionábamos al inicio, ¿cierto? Ahora, además de esa variedad de conserva, tenemos las conservas que son con edulcorantes, ¿cierto? Que no tienen azúcar, pero tienen edulcorantes artificiales. Entonces, solamente por ese hecho, muchas personas tienden a pensar que la fruta ya es perfectamente saludable y que es igual de recomendable que consumir una fruta fresca. Eso es falso. Ninguna fruta es igual de recomendable que una fruta fresca. Ya la fruta en conserva tiene adición de muchos productos y por lo general las frutas en conservas que son endulzadas con edulcorantes nos aumentan nuestro umbral de dulzor porque el edulcorante es muy concentrado. Nosotros cada vez necesitamos más dosis de edulcorantes para sentir el dulzor que nos gustaría sentir en nuestro paladar. Claro. Y oye, también tengo una pregunta relacionada a las frutas deshidratadas. Ya. ¿Qué sucede con ellas? Igualmente, ¿también se recomienda la misma cantidad, Sí. la misma porción? ¿No varía? No varía, mira. Lo único que cambia es el índice glicémico en la fruta seca. Nosotros, aquí es muy común el huesillo, ¿cierto? Que es un durazno tipo huesillo, ¿cierto? Que es conservero, el grande, que está seco y que posteriormente nosotros hidratamos. Cuando nosotros lo tenemos seco, una uva pasa o una ciruela pasa, más el huesillo, son equivalentes a las porciones de fruta que al igual que frescas, solamente que perdieron su cantidad de agua, que es entre un 90 y un 60%, y dado a eso, obviamente tienen un índice glicémico más bajo y también tienen una saciedad más baja. O sea, si yo como pasas, me satisfajo mucho menos que si como uvas, y eso está dado porque la pasa perdió la cantidad de agua que tiene la uva y porque tiene un índice glicémico más alto.
Mira, yo hace rato te quería preguntar porque tú andas acá con estos pocillitos que son como súper prácticos al momento de Claro, no pueden faltar. de las porciones, porque están estas y están estos más chiquititos. Pero mira, vamos a ir a la práctica un poco del chileno promedio común, Ya. que va a la feria, va al CREA o de repente donde está el caserito y compran la sandía. Quiero volver al tema de la sandía. Ya. Tú estás hablando un poco acá del tema de las porciones. Presta Sí. un poquito esto, porque efectivamente tú hablas al respecto de que este es como La medida, una la taza. medida. Pero ¿qué pasa en el caso de la sandía? Uno debería también replicar en el corte de la sandía, cuando tú te lo vas a comer, algo parecido a esto. Sí. De hecho, una recomendación de sandía es una taza. Es decir, lo que cabe ahí, que Ya. viene siendo como un corazón de sandía. Lamentablemente es muy difícil consumir una porción de sandía. Por eso que uno de Que está repente, rica. cuando uno Sí. ve que la sandía es grande, la sandía la parte por la mitad y Claro, bueno, una sandía grande se puede partir hasta en 16 trozos. hasta más diría yo. Pero lo ideal sería que cuando uno come sandía, ya que estamos hablando de la sandía y los melones, y en sería el comer ul- estas porciones. Exacto, y en el último de los casos consumirlo fraccionado. Po. Si nos gusta demasiado la sandía, no nos comemos un cuarto de sandía o media sandía en una comida, en un postre. La podemos dividir y pensar que vamos a consumir en la colación de la mañana, posteriormente en la colación de la tarde y el día siguiente. Claro, porque, Para- disculpa, porque la sí. sandía va acompañada también de la harina tostada. hay gente que le echa En harina muchos tostada. casos, o pan. ¿Y eso es malo? La harina tostada. Dependiendo de nuestro requerimiento. Hablamos la vez anterior del mote, que el mote dijimos que era un cereal, que era perfectamente sano y natural y que teníamos que consumir en las cantidades que nos correspondían, ¿ya? Lo mismo en la harina tostada. Es un cereal que está hecho a partir de trigo, ¿cierto? Que no tiene un proceso largo, que es natural, que es muy usado aquí culturalmente de nuestro ancestro, que es recomendable, pero que tenemos que consumirlo en las cantidades que corresponden, porque al igual que todos los cereales y que todos los alimentos, en exceso van a producir tener un problema de sobrepeso. Ya. Claro. Pero también en torno a los niños, ¿Ya? ¿no varía La recomendación, 2 porciones al día a partir de los 15 años. Claro, ¿ya? ya. Para pequeños, por ejemplo, los niños que recién están empezando a comer, se recomienda media taza, ya tienen almuerzo, ya tienen incorporada su cena, media taza de fruta o una taza de fruta, en realidad eso es variable, en la cena y otra en el almuerzo. ¿Ya? Pero siguen siendo 1 o 2 porciones. Y los bebés que están comenzando a consumir sólidos, que ya pasaron los Sí. 6 meses, ¿todas las frutas son recomendables? Principalmente se recomiendan las que se puedan dar cocidas y molidas. Ya difícilmente vamos a poder dar un durazno o una cereza. Los niños idealmente tienen que consumir compota, puré de fruta, y ese puré de fruta se obtiene o de durazno tipo conserva, o de pera, o de manzana. Oye, otra cosa que, bueno, ya se pasó un poco la época de aquello, porque hoy día ya están maduras. Pero hay un momento previo a que las ciruelas se... Verdes. Claro, hay gente que come bolsas enteras Sí. de ciruelas verdes. sal. ¿Eso es malo o no? No Por es su condición recomendable. Con sal. Te lo pregunto, Y porque merquén. ya más allá de la sal, pero tú dices, oye, ciruelas verdes, y Pasa- bolsas de ciruelas verdes. Claro, o sea, esa ciruela, digamos, tiene menos disponibilidad de azúcar que la ciruela madura. Entonces, al comerla verde, tiene mucha cantidad de fibra y es por eso que se asocia mucho a diarrea. Además, nosotros le ponemos sal. Eso es históricamente que se come la ciruela verde con sal. Entonces, consumimos grandes cantidades de sal, probablemente las de toda la semana, durante una sola vez. Entonces, más bien lo comen los niños. Entonces, debería no comerse es buena, sin sal o no debería comerse porque Es que no la es buena sal- idea consumir una fruta cruda, una fruta verde. Verde porque no tiene sus azúcares disponibles, no tiene todos los nutrientes disponibles y tiene mucha cantidad de fibra. Y hay esa fibra en la que podría llegar a producirte una diarrea posterior, y una diarrea en un niño es algo muy preocupante. Es complicado. Claro, Camila, para ir finalizando la fruta, ¿dónde guardarla? Hay personas que optan por temperatura ambiente, otras por el refrigerador, o cuánto tiempo también Congelar, puede claro. llegar a durar. ¿Ya? La duración de las frutas es súper variable, ¿ya? Dependiendo de las frutas donde se recomienda que se almacene, pero en este periodo del año en que hace mucho calor a temperatura ambiente, principalmente hay que mantenerlas refrigeradas para conservarlas durante más tiempo. Refrigeradas, los refrigeradores están aproximadamente a 5 grados de temperatura y es ahí donde mejor se mantiene. Oye, hay una pregunta que llegó, bueno, estamos hablando de fruta, pero te llegó una pregunta de verdura. Ya. Dice, buenos días, ¿la acelga se puede consumir cruda? Gracias. Sí, preguntan. La selga se puede consumir cruda, pero
la selga es una verdura que tiene mucha celulosa y nosotros como humanos no tenemos la enzima que degrada la celulosa. Entonces, si esa persona come mucha cantidad de acelga cruda, puede sufrir de diarrea y probablemente al tener tanta fibra a nivel gástrico, a nivel intestinal, no va a poder absorber los nutrientes que está comiendo en compañía de esa acelga. Ejemplo, comió arroz con pollo más ensalada, 1 o 2 tazas de ensalada de acelga cruda porque es de libre consumo. Entonces, si es de libre consumo, estamos todos pensando que es muy buena porque aporta muy pocas calorías y muy pocos carbohidratos, ¿ya? Entonces esa persona que la consuma, pero que no la consuma en grandes cantidades, solamente en pequeñas cantidades. Cocida obviamente también se puede consumir y pasa a ser de consumo moderado. Camila, tus datos están apareciendo en pantalla. ¿Dónde te Tiene consigues? muy buenos. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran, bueno, ya como ustedes saben, yo atiendo en Talca, en la 3 Sur, 1 y 2 Poniente, y me pueden seguir en mi Instagram, soy Nutri, y ahí pueden ver más tips. Antes Hablemos, de somos irme... tus fans. ¿El juguito? Sí, gracias. Antes de irme, bueno, también quiero invitarlos a todos que compren estas medidas en su casa, que se encuentran en diferentes supermercados, tiendas chinas y todos los demás productos. No están hechas para someterse a altas temperaturas, ya existen de diferentes tipos. Lo más importante es tener la medida que tiene una taza, que son 4 dedos de altura, porque te permite medir los diferentes productos, los diferentes alimentos que tú consumes en un día, sean frutas, verduras, cereales, etcétera. Ya, para finalizar, nosotros estuvimos hablando bastante acerca de los jugos. Ya, yo traje un ejemplo de un jugo de buena calidad. Ya, nosotros hemos hablado bastante acerca del listado de los ingredientes de los productos. Este jugo es de arándano y es equivalente a que nosotros molamos, por ejemplo, licuemos 1 o 2 tazas de arándano y tiene 4.300 ORAC por media botella. ¿Ya? Los ORAC son la unidad estructural de los antioxidantes y esta botella de jugo tiene una gran cantidad. Ahora, si nosotros nos dirigimos a los ingredientes, vemos que este jugo solamente tiene ingredientes arándano y maqui, porque lo que es una muy buena opción. Ese es el ejercicio que todas las personas en su casa tienen que hacer y preferir los alimentos que no tienen azúcar ni todos sus nombres camuflados. Producto Leer chileno. los ingredientes, más allá de Producto los chileno, sellos y todo eso, sí. ingredientes. Sí, bueno, de hecho yo lo quería decir que la nota que hace alusión Camila está disponible en nuestro canal de YouTube a través Y de en Facebook. Material Enfoque AM. Ustedes lo buscan en YouTube y se va a poder encontrar con esta y otras entrevistas. Gracias, Cami. Gracias a Sí, ustedes. creo que es importante el tema de que sepamos un poco las limitantes del consumo de las frutas, las verduras y seamos conscientes de lo que siempre hemos dicho de nuestro cuidado. No porque sea frutas naturales vamos a comer así a Exacto. destajo, aunque algunas son muy, muy, muy ricas. No, y comer frutas. Sí. Hay mucha gente que se las salta en realidad y no las tiene incorporadas En su dieta. en su dieta o las compra y lamentablemente después se pudre.